encerrona. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista distintos. Saludo con gusto al senador Jorge Luis Lavalle, al senador Mario Delgado y al senador David Penchina. Buenas noches. Ya conocen las reglas, arrancamos con la encerrona. La batalla de los republicanos en el Congreso para frenar una reforma migratoria está perdida. El presidente Obama ha decidido emprender una acción diferida para enfrentar la crisis humanitaria que representa el éxodo masivo de miles de niños migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Senador Mario Delgado, ¿qué debe guiar el juicio de los congresistas de Estados Unidos al momento de decidirse por la reforma, por la acción diferida, que en principio costará $2,000 millones? ¿Cómo podrá superar Obama la reticencia de la mayoría republicana para aprobar la reforma migratoria y resolver esta crisis humanitaria? Bueno, yo creo que es una de las promesas del presidente Obama, la reforma migratoria. Creo que está muy claro el impacto que tienen los latinos ya en la política de los Estados Unidos. Fue decisivo el voto latino en la elección presidencial. Pero parece que los republicanos no le quieren dar esta victoria al presidente Obama. Si bien en el Senado él logra convencer a la mayoría, pasa esta ley, se atora en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Y bueno, yo creo que va a tener esto consecuencias, va a tener un impacto también en el siguiente proceso electoral. Y creo que a los latinos no les queda más que seguir en lo que están, ganando terreno en la economía, en la política y en todos los sectores de la vida de los Estados Unidos para poder lograr una reforma migratoria a partir de una influencia mayor todavía en ese país. Senador Jorge Luis Lavalle, ¿cómo abordaríamos desde el Senado los desafíos de México como país de tránsito y expulsión de niños migrantes? ¿Cuáles serían las estrategias para garantizarles el apoyo y retorno a sus comunidades? Me parece que en este tema va a ser difícil no coincidir. Es un tema no solamente muy preocupante, muy delicado. Estamos hablando de niños, no solamente de seres humanos, y que pues es indispensable no solamente para cualquier gobierno, sino para cualquier ser humano, el garantizar y brindar pues la atención y la protección adecuada a todos estos niños. Si bien esta reforma migratoria ha sido pues sumamente postergada en los Estados Unidos, pues esta crisis que estamos viendo en este momento pues no es ahorita. Si bien ahorita en este año pues se ha llegado a cifras pues bastante preocupantes, hablar de 51,000 niños de diferentes países ahorita pues prácticamente varados en Estados Unidos, pues esto tiene ya muchos años, y el haber postergado tanto tiempo esta reforma pues definitivamente está teniendo repercusiones muy serias al grado de llegar a estos niveles o a tener que declarar una crisis humanitaria. Creo que los países pues en este caso México y los demás países en los cuales pues tenemos este tipo de situaciones, en los cuales hay ciudadanos, porque pues los niños finalmente también lo son, que están ahorita varados en los Estados Unidos, pues tendrán que tomar las medidas necesarias, no solamente para salvaguardar la seguridad y el buen trato de estos niños, sino para que precisamente pues ese tránsito o ese regreso que se debe llevar a cabo sea bajo las mejores condiciones. Senador David Penchina, ¿cómo podemos romper el silencio para que la cooperación entre gobiernos logre evitar que estos niños sean abusados o víctimas de trata? ¿Qué está haciendo tu partido, el partido en el poder, para lograr esto? Yo diría en primer lugar que es un fenómeno que es triste que siempre se enfoque del lado americano en un tema electorero. Un tema donde hoy los culpables son los republicanos, en otro tiempo lo fueron los demócratas, porque lo cierto es que la sociedad americana no se ha decidido ir con fuerza a transformar un modelo legal rebasado por la realidad. Estamos ante una frontera que es de la de mayor tránsito en el mundo y que provoca fenómenos tan lacerantes como el vulnerar los derechos básicos de los niños y niñas, que como ya se dijo aquí, en más de 50,000 casos hoy y en cientos de miles en la historia de la frontera norte de nuestro país han ocurrido verdaderas violaciones terribles en los derechos humanos y en el trato humanitario que debe recibir cualquier población de cualquier parte del mundo. ¿Qué hacer? Pues yo creo que tenemos dos tareas: empujar una política de relaciones exteriores más decisiva ante un socio comercial que cohabita en nuestra economía todos los días, y por el otro lado, también esforzarnos porque el cambio en México se acelere para que las condiciones de oportunidad que los mexicanos requerimos tener para combatir la pobreza y la desigualdad sea más eficiente y eficaz. Creo que no podemos estar esperando que todo lo hagan los americanos. Los americanos tienen un fenómeno laboral en potencia si hacen una ley migratoria y hay que decirlo con todos sus leyes. Pueden discutirlo ustedes. Ese comentario sería muy importante pasárselo al secretario de Hacienda, porque
como no tenemos crecimiento, la única esperanza que se ha puesto para nuestra economía es que los Estados Unidos crezca. Entonces yo estoy de acuerdo con el senador Penchila de que no debemos seguir esperanzados en que haga nada más los Estados Unidos. Pero ya, volviendo a este tema, creo que sí, me parece todavía que hay mucho que hacer. Aprovecho la sonrisa del senador todavía Delgado, hay mucho que hacer. Me parece que es un tema, perdón Mario, de mucho mayor seriedad que el juzgar la tasa de crecimiento de los últimos 2 años. Este es un fenómeno de una sociedad desigual que ha generado un fenómeno que, como yo, y coincido con el senador Lavalle, creo que es difícil no coincidir. Pero me parece muy mediocre la posición de otro tiempo, propios y extraños, de decir y demandar del gobierno americano. Los mexicanos tenemos una tarea pendiente, y es abater la pobreza y la desigualdad. Y eso no se arregla de un día para otro, se arregla estructuralmente cambiando las cosas, que creo que hay muchos esfuerzos en ese camino. Y yo creo que hay que hablar también, por último, nada más hay que hablar también, parece que estamos hablando nada más de México, también es un problema del resto de América Latina y mucho más grave en Centroamérica. La cifra de los centroamericanos es tremenda, más de 100,000, o sea, es mucho más Jorge que lo que Luis. se tiene. A ver, y aquí también tenemos que ver este problema de situación de manera integral. La solución no es simple y sencillamente salvaguardar y asegurarnos de que estos niños regresen a sus hogares, sino cómo evitar que este fenómeno se siga presentando. Y es lo que tenemos que legislar nosotros en este país y en los demás países en los cuales también pues este problema ha ido en crecimiento y no se están tomando las medidas y las políticas públicas necesarias, no solamente a nivel gobierno, sino también a nivel seno familiar, para evitar que ese tipo de situaciones... La raíz y el polo, el imán y el polo de atracción de la economía americana tiene que ver con un profundo proceso de desigualdad latinoamericano, centroamericano. Y violencia, México, son dos, desigualdad y violencia. En Centroamérica, todavía en Sudamérica, en fenómenos de peruanos, colombianos, venezolanos, que todavía encontramos en el tránsito, donde México es el país intermedio. Entonces son dos dramas, pero al final del día es el drama de la desigualdad. Y ese drama hay que cambiarlo y empujar como socios comerciales estratégicos de la Unión Americana a que la política de decisión migratoria ya se tome en sus manos. A ver, Obama ahora sale y dice, ¿no? Es que ahora sí, con las facultades que tengo, no voy a esperar a los republicanos. Me parece que es un mensaje cargado de contenido electoral. Que lo haga. Y que lo haga pensando en cientos de miles de niños, no de hoy, de una historia de laceración, de crímenes, de ilesa humanidad, de violaciones, de las cosas más terribles a las que la humanidad y el mercantilismo puede llegar. Ahora será muy limitado lo que puede hacer. O sea, Y lo en que ese puede hacer desde el Ejecutivo sin un cambio legislativo va a ser Pero a ver, muy ¿por qué limitado. no? Puede atender, ¿Cuántas como veces tú lo has nos hemos dicho, reunido, Mario, los como 50,000 naciones? niños que están ahorita en los Mario, albergues americanos ¿cuántas listos para veces- ser deportados. cuántas Pero veces eso sí hace se nada? podría hacer. Pues ¿Cuántas el veces próximo en materia- año van a haber ¿Cuántas 60,000? veces en materia de política exterior surge el problema de los países latinoamericanos y el país poderoso de Estados Unidos se reúnen? ¿Qué no da esto para una conferencia hemisférica para tratar el problema de la niñez en el país, en el continente? A ver, ese es un fenómeno que ocurrió en África con Europa hace tiempo. Y en el entorno de este fenómeno también lo que se tiene que evaluar también muy bien es cómo ha ido evolucionando el fenómeno de la migración. Al inicio era el padre de familia que iba a buscar hacerse de recursos a otro país Ahora para mandarlo a los sus niños. familias. Ahorita son los niños. Entonces el fenómeno Pero no es es ahorita, totalmente Jorge. distinto. Es una historia de una década, ¿eh? Estoy de acuerdo Que- contigo, que que ha es ido más grande evolucionando todo el y ha ido creciendo de manera muy intensa. Entonces es lo que primero que se Mario. tiene que evaluar, Ahora, se tiene una- que medir y se tiene que solucionar. Una cosa que sí podría hacer México, yo creo que podemos mejorar mucho lo que está pasando en la frontera sur, porque además perdemos legitimidad frente a los reclamos que le hacemos a la frontera norte. El tema de la bestia Las negra, asimetrías. el tema del tren que cruza todo México, que va arriba cargado de migrantes centroamericanos también es terrible, y ahí es algo que sí puede actuar México. Estamos por concluir. ¿Algo más que agregar? Yo creo que hay que conjugar esfuerzos, yo creo que la política exterior tiene que ser activa, pero hay que partir del principio que este es un juego de ida y vuelta donde somos corresponsables y tenemos que acelerar, sí, el crecimiento y tenemos que dejar la simulación de un debate que le apueste y que incluso trascienda sexenios. Nos tenemos que decidir a cambiar en este país y dejar que la mitad de la población esté en pobreza extrema, en profunda desigualdad. Estamos en que es lo que tiempo con genera. este Su último tema. comentario, en ese mismo sentido, más allá de criticar la política de otros países, tenemos que ver, en nuestro caso, Hacia adentro. qué es lo que tenemos que hacer para evitar que los fenómenos se lleven a Autocrítica. cabo.
Así es, vamos al tema 2. La presidencia del Fondo Monetario Internacional centra el debate en la posibilidad que tiene nuestro país para lograr cambiar los atavismos y la desigualdad a través de las reformas estructurales. Reformas muy valientes y ambiciosas, cuyo reto será la implementación. Senador Jorge Luis Lavalle, las leyes secundarias, ¿qué es lo que hacen por la gente? ¿Cómo crean bienestar en los individuos? ¿Por qué las reformas emprendidas por México pueden ser un modelo, como dice el Fondo Monetario Internacional, para otros países? Bueno, definitivamente las reformas que se han impulsado en este país, particularmente en los últimos 2 años, pues todos van buscando generar bienestar, generar crecimiento, mejorar las condiciones en las cuales funciona este país. Bueno, salvo la hacendaria, que pues siempre hemos dicho que fue un retroceso importante en ese sentido, pero todas las demás, la reforma educativa, la reforma financiera para generar mayor cobertura, para acercar los servicios financieros a todos los ciudadanos, la reforma en telecomunicaciones, que vienen ya las leyes secundarias muy pronto, la reforma energética, que definitivamente pues puede llegar a ser un partaguas para generar bienestar y aprovechar y potencializar el enorme potencial energético que tenemos en este país para beneficio de todos los mexicanos. Entonces, no solamente estoy de acuerdo con este planteamiento realizado por el Fondo Monetario Internacional, sino que además creo que esto es producto pues de políticas económicas responsables que se han llevado en los últimos años para efecto de generar las condiciones y hacer las adecuaciones de ley para poder generar un crecimiento sostenido y poder garantizar estar a la altura de las expectativas de los mexicanos. Senador David Sin palabras, Penchina. senador Penchina. Es el turno del senador Penchina. ¿Por qué la apuesta del gobierno mexicano de impulsar la inclusión financiera, reducir la pobreza? ¿Cuáles son las acciones del Congreso que impulsa el PRI para tener una economía más fuerte, sostenible y segura? ¿Habrá políticas contracíclicas para lograrlo? Yo creo que las políticas contracíclicas se tienen que basar en un cambio estructural que los mexicanos hemos detenido en los últimos 15 años. Creo que a partir del modelo de la democracia plena a la que abordamos en 1997, cuando ningún partido político tuvo la mayoría del Congreso, fue algo que en el proceso de madurez política retrasó el modelo de muchas reformas pendientes, tan solo por señalar la laboral, la financiera, el tema hacendario, el tema energético, el tema de las telecomunicaciones, que creo que estamos por terminar en una etapa. Ahora, hay que decirlo, pese a que no sea uno muy popular con ello, no hay recetas mágicas, ni los cambios llegan de un día para otro como todos desearíamos hacerlo, o por quienes demagógicamente usan ese argumento. Me parece que el proceso de implementación tiene que ser algo que nos haga aprender de errores del pasado, en, por ejemplo, aperturas al sector privado que no fueron bien reguladas y que hoy tenemos que rectificar, como el tema de las telecomunicaciones. Y tenemos que madurar para responder a darle la rectoría económica al Estado mexicano precisamente para que tenga eso, las herramientas suficientes para aplicar, entre otras cosas, políticas contracíclicas, para implementar bien los modelos, para hacer valer el derecho de la opinión de todos, pero para construir las mayorías que se necesiten y no detener al país. Senador Mario Delgado, para romper el círculo vicioso de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional dejó la responsabilidad a todos los que conforman el gobierno de abatir estos costos y democratizar los servicios financieros. ¿Por dónde debería comenzar el debate para tomar estas medidas? ¿Hay algún foco rojo que nos impida alcanzar esta inclusión financiera para combatir la pobreza? Yo creo que sí, sin duda son las comisiones que cobran actualmente los bancos, es algo en lo que no se ha logrado incidir. Tiene las facultades el Banco de México para regular estas comisiones, sin embargo, sigue siendo casi el 40%, entre el 30 y el 40% de los ingresos de los bancos provienen de las comisiones. Si sumas los otros ingresos que tiene, que prácticamente es de administrar los bonos del gobierno, están en una posición muy cómoda del sistema financiero, donde no tienen que arriesgar su capital para tener utilidades. Sin riesgo tienen mucha utilidad y esto pues provoca de que no haya crédito. Esta es una de las grandes causas, que no haya crédito, y por lo tanto se frena la inclusión financiera. Sin duda que regular comisiones hacia la baja, que no te altera el mercado de crédito, podría lograr esta inclusión. Todavía en algunos cajeros de algunos bancos, si tu tarjeta no coincide con la del banco, terminas pagando hasta 35, 40 pesos por hacer un retiro. O sea, estás hablando de más de medio salario mínimo por hacer esta operación. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que avanzar. Y yo celebro que el Fondo Monetario tenga ya este tipo de intervenciones, porque es un cambio con lo que venía haciendo en el pasado. El Fondo Monetario durante muchos años se dedicó a promover cierto
ciertas políticas, cierto modelo, donde fracasó en muchos países y ahora, bueno, se está buscando ampliar la agenda. Tienen tiempo libre. Yo creo que el tema, más allá de que sea una recomendación del Fondo Monetario o no, que coincidiría con Mario Delgado de que qué bueno que el propio Fondo Monetario Internacional está cambiando su actitud, que en otro tiempo tuvo serios fracasos. Creo que también tiene que ver con la voluntad de un país de cambiar. Yo acudo mucho a una frase de Albert Einstein que decía que si sigues haciendo lo mismo de la misma manera, vas a tener el mismo resultado. Y los mexicanos no podemos seguir haciendo lo mismo de la misma manera, porque tenemos una sociedad desigual, tenemos una sociedad profundamente con pobreza, tenemos una sociedad que tiene esquemas de inseguridad pública y social muy graves, tenemos una sociedad donde las oportunidades a la generación del capital humano que proviene del sector educativo medio superior no satisfacen las aspiraciones de los que lo logran. Y en ese sentido hay que cambiar este país. Estar igual sería estacionarnos. Por ejemplo, hay quien quiere quedarse encerrado en el mismo modelo energético de hace 80 años. El mundo cambió. Y como cambió el mundo, tenemos que ser competitivos para darles un país viable a nuestros hijos. Yo lo único que diferiría con el resultado de este análisis del Fondo Monetario Internacional es que, bueno, las reformas per se no van a generar crecimiento, es la aplicación de las mismas las que van a generarlo. Entonces ahora lo que requerimos es de una correcta aplicación por parte del Ejecutivo, también por una correcto aprovechamiento por parte de los diferentes jugadores para efecto de que se logren los objetivos que hemos planteado en las modificaciones de la ley. Creo que el trabajo que ha hecho esta actual legislatura pues es muy importante, así como lo reconoce el FMI. De hecho, pues el otro día con alguien haciendo un conteo de todo lo que hemos modificado, que yo diría que más que modificado hemos actualizado a la realidad que vive México y al futuro que queremos para nuestro país. Eso es lo que reflejan hoy las leyes que hemos aprobado. Pero las modificaciones a la Constitución, si nos vamos al conteo de palabras del constituyente, eran poco más de 23,000. Actualmente le hemos agregado 27,000 palabras a la Constitución. Bueno, aquí, a ver, en el tema de comunicaciones y energética, las leyes secundarias yo creo que se tienen que hacer con mucho cuidado y no actuar bajo supuestos de que simplemente porque estamos abriendo el sector o estamos haciendo esto, se va a dar el crecimiento económico. Creo que en las leyes secundarias hay mucho que hacer, hay mucho por puntualizar, para que si la reforma energética ya no se puede echar para atrás a través de la consulta, el modelo que se proponga efectivamente garantice que México tenga determinado desarrollo. Ahí hemos hecho varias propuestas a la comisión que tiene el senador Penchina. Pero regresando a inclusión financiera, creo que la reforma financiera se queda corta en el que no logramos hacer una regulación asimétrica para los bancos chiquitos, los bancos que sí están haciendo un proceso de inclusión financiera y ellos tienen condiciones especiales porque están atendiendo nichos. Sin embargo, nos quedamos con una regulación como de competencia, como si todos fueran grandotes, y la verdad es que está muy concentrado el sistema financiero mexicano. Y los bancos grandotes, los que concentran más del 70% del total de las cuentas bancarias del país, esos no están haciendo una labor de inclusión financiera, la están haciendo los chiquitos. Quienes están creciendo en distintos sectores, en distintos nichos, son los bancos. A lo mejor es incorrecto llamarlos chiquitos, pero digamos los bancos que están de mercado más atendiendo cierto nicho de mercado y a los cuales yo creo debimos haberles dado una regulación distinta. Ahora, yo solo agregaría, si nosotros vemos en la integralidad todas las reformas estructurales que hemos apoyado y eso lo contraponemos con los beneficios que esperamos recibir, pues definitivamente está alineado con lo que dice el FMI. Esperamos crecimiento, pues por supuesto. ¿Qué genera crecimiento? Pues generación de empleos, incrementar la inversión, generar las condiciones para poder contar con mejores servicios para los mexicanos. Creo que si nos estacionamos en la parte financiera o económica, el modelo no se va a entender. Yo sí creo que hay un reto y que seguimos esperando el construir nuevos acuerdos para completar una reforma de la que luego se olvida uno porque ha generado un ruido mediático muy grande y parece que la eludimos, que es el tema del sector educativo. En términos reales, nosotros hicimos una reforma laboral al sector educativo. Falta la reforma de los contenidos de la reforma educativa, que me parece que es el concepto más profundo y más sustantivo de ese concepto. Y en ese sentido me parece que ahí sí debemos de estar empeñados, que no debemos de bajar la guardia, que no solo debemos de hacer válida la que ya hicimos frente a intereses creados que quieren tirarla o resistirse a ella,
sino que profundicemos, Estamos porque en sin tiempo, ningún cambio vamos a poderlo consolidar hacia el futuro. Estamos en tiempo y no se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos con el tema 3 de la encerrona. Ya estamos de regreso. Ser ganador no es solamente pisar una cancha y ganar o perder. Es jugar con espíritu, es actitud de triunfo, es la fuerza, resistencia y compromiso para lograrlo. Como lo demostró la selección azteca en el juego frente a Holanda y perdió por un arbitraje trampeado y favoreciendo a Europa, a Holanda. Senador David Penchina, ¿está listo el fútbol mexicano para hacer historia y cambiar la visión de triunfo en los campeonatos futuros? ¿Cómo mirar hacia adelante de cara a la Copa América 2015, al Centenario 2016 y a Confederaciones 2017? Yo te diría que no necesariamente comparto si nos robaron el partido, no. En el fútbol lo que pasa es lo que acaba por tener un resultado, y lo cierto es que perdimos un partido muy doloroso, un partido más doloroso tal vez que como pocos en la historia del fútbol mexicano, porque esta selección creo que se llega a un gran mérito. Nos hizo creer que podíamos. No solo vencer a Holanda, haberle empatado a Brasil, haber sufrido con dos equipos como Camerún y Croacia, que ahí sí señalaría de manera permanente con malos arbitrajes. El tema del último penal a Robben, haya sido o no haya sido gol, lo cierto es que antes hay un clavado de Robben, no se señala. En el primer tiempo hay un penal que sí se le debió haber marcado. El caos del arbitraje en Brasil no es solo para México, es para todos, y esa es una consigna para la FIFA. Para México, a mí me deja un sabor de boca de que hacia adelante, claro que sí podemos, que siempre nos está faltando un pedacito, pero que esta selección tiene el mérito de habernos hecho creer, y que si no bajamos la guardia, con esta mala experiencia donde definitivamente perdimos... Senador Jorge Luis Lavalle, ¿cómo capitalizar el gran potencial y madurez futbolística a prueba de todo? ¿Qué demostró un portero como Ochoa en este mundial? ¿Cuál debe de ser el ganar de México con su talento deportivo? Bueno, creo que tenemos que aprovechar la enorme capacidad y talento que tienen actualmente nuestros jóvenes, no solamente los que están en la cancha, sino muchos otros que aspiran a estar en la cancha. Yo creo que eso lo que debe de llevarnos es a generar realmente incentivos y procesos que puedan ayudar a los jóvenes deportistas a desarrollarse como se deben. Ahora, regresando al tema original que comentabas, yo creo que aquí hay grandes retos. ¿Por qué? Porque pues hoy por hoy vemos enormes y cantidades enormes de errores arbitrales, pero también gracias a la tecnología. Si no tuviéramos acceso a la tecnología que estamos viendo en el Mundial a través de los diferentes canales de televisión, pues no estaríamos conscientes como otros años de la cantidad de errores arbitrales que se cometen. Lo que tenemos que preguntarnos aquí es por qué la FIFA no ha utilizado o no ha aprovechado esa tecnología para evitar que se generen esos errores. Entonces yo creo que es lo que se tiene que presionar. Yo creo que pues sí es muy molesto y siempre es muy frustrante el pensar que perdiste por un mal arbitraje, sobre todo pues si esos errores ya se pueden corregir. Entonces creo que es lo que se tiene que presionar. Senador Mario Delgado, a partir de esta experiencia, ¿cómo ves el regreso de los jugadores a las ligas mexicanas? ¿Qué debe cambiar en FIFA y en Femex Food para que la historia no se repita y tengamos un equipo que consagre jugadores como campeones del mundo? Yo creo que la gran diferencia y la construcción de este sueño de que sí se puede, yo creo que viene de más allá. Si vemos este equipo no tiene una preparación muy larga, el técnico lleva menos de 6 meses y mucho viene de la improvisación. ¿Cuál es la diferencia? A mí me llama mucho la atención cuando Herrera da su lista de los 23 y dice por qué. Y dice, todos han ganado algo. Escoge campeones de la Olímpica, de la Sub-17 o campeones del torneo local o de aquellos que militan en Europa. Es decir, sí tienes ya una generación que saben lo que es ganar. Son los ganadores. Ya tienes a 2 generaciones Sub-17 que han sido campeones del mundo. Tienes una generación que han sido campeones olímpicos y esa es la semilla que yo veo que llevaron a un cambio en este mundial y que llevaron efectivamente a dominar una buena parte del partido, pero que se cae después del cooling break famoso al minuto Estás 70. en tiempo, Mario. Pero ahí tenemos una generación de ganadores, ¿no? Minutos soñamos con ganar y supimos y disfrutamos que sí se puede. Y yo sí compartiría que venimos de una generación ganadora
no solo en el fútbol, yo creo que cada día tenemos más expresiones de triunfo, de valores científicos, jóvenes deportivos, de una sociedad más actuante, más participante, más vigilante, y eso hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Hoy en el fútbol, pues mira, Herrera, pues no hace 6 meses, creo que fue menos, cuando ya nos sentíamos eliminados de un torneo, de una liga muy cuestionada que es la CONCACAF, porque se dice que el nivel es muy bajo. Y en ese sentido, el señor con espíritu, con injundia, tomando una generación de ganadores, nos hizo soñar que sí se puede. No claudiquemos ese sueño. Por eso no justifiquemos si perdimos por un penal mal cobrado. No pasamos a la siguiente ronda y ese es un pendiente y es un reto para las generaciones que vienen atrás. Y yo creo que deben de no solamente el partido de México, sino hoy vemos en prácticamente todos los partidos, pues que ya el Mundial es muy parejo. Ya muy no existen esas grandes potencias que golean y que llegan invictos y que nadie les gana. Ya realmente los partidos políticos el deporte se ha desarrollado y se ha equilibrado de manera muy importante en todo el mundo, y pues de eso también debemos de aprender, de que no tenemos por qué sentirnos menos que nadie, al fuera contrario. España, Mario, Italia, Uruguay, campeones del mundo. Sí, yo creo que hay un muy buen mundial, y también no nos encerremos, o sea, sí hay un error arbitral, pero yo leí una reseña en el periódico El País fantástica que decía: México perdió la pelota y después perdió el partido. Y realmente eso fue lo que nos pasó. Entonces, si nos encerramos en el tema arbitral, y yo creo que echamos la culpa, senador. fíjate que yo complementaría eso. Yo creo que México perdió el partido, pero se ganó el respeto de todos. Qué partidazo, el cariño. Estamos en tiempo, y la última pregunta, Jorge Luis, ¿quién es tu equipo favorito para ganar el Mundial? De los que quedan ahorita, pues yo iría por el local. Yo creo que me daría mucho gusto que ganara Brasil también por ese país que yo creo que... Mario Delgado. Yo también estoy con Brasil por el impacto David. que puede tener. Pues nada más por llevar la contra, yo creo que va a ser campeón Francia. Bueno, aquí lo importante es que no coincidan. Se acabó el tiempo, nos vemos próximo jueves a las 11:30 de la noche. Me despido con cariño del senador Jorge Luis Lavalle, Muchas gracias. del senador Mario Delgado Muchas gracias. y del senador David Penchina. Buenas noches. Próximo martes 11:30 de la noche.